Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a Reporte Climático. Yo soy Iván Carrillo y este es el espacio del noticiero científico y cultural iberoamericano dedicado al periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Cada semana invitamos a un especialista de la región y junto a todos ustedes buscamos respuestas que nos ayuden a encarar el mayor desafío de nuestros tiempos, la alteración del clima. Entre nuestros aliados en esta lucha se encuentran los cuerpos de agua. Concretamente, los lagos juegan un rol fundamental por varias razones. Algunas de ellas son que almacenan el carbono que de otra manera aumentaría el efecto invernadero en nuestra atmósfera. También regulan la temperatura del entorno y son centinelas de las variaciones de temperatura y precipitación. Desafortunadamente, estudios recientes sugieren que cerca de la mitad de todos los lagos del planeta han perdido resiliencia y agonizan frente a la creciente densidad poblacional y la contaminación. Además, las investigaciones estiman que para el año 2080 muchos lagos sufrirán un calentamiento capaz de comprometer su existencia. Por eso urgen acciones que puedan rescatarlos. En el episodio de hoy nos sumergiremos en el proyecto Sirena, una iniciativa que busca salvar el icónico lago de Maracaibo en Venezuela. Conversaremos con su directora Selene Strach, pero primero les invito a echar un vistazo a las noticias climáticas globales. Infligir daños al medio ambiente debería considerarse una ofensa penal. Esa es la opinión del 72% de las personas que participaron en una encuesta realizada por Ipsos, a solicitud de las iniciativas Earth for All y Global Commons Alliance. El estudio tuvo lugar en 22 países, incluidas 18 de las 20 principales economías del mundo, donde la mayoría de las respuestas apoyaron que sea un crimen el que los gobiernos o los líderes empresariales permitan acciones que lastiman a la naturaleza o al clima. Otro de los hallazgos del sondeo fue que el 59% de la gente está muy o extremadamente preocupada por el estado actual del planeta y 69% afirma que la Tierra se está acercando a puntos de inflexión por las actividades humanas. El estudio también concluyó que las mujeres muestran más inquietud que los hombres ante esta crisis y que los pobladores de las economías emergentes se sienten más expuestos a sus efectos, en comparación con quienes viven en Europa o Estados Unidos. Hace más de 2 décadas, un grupo entusiasta de investigadores tuvo la idea de reintroducir en Bavaria, Alemania, al ibis calvo septentrional. Esta ave migratoria había desaparecido en Europa desde el siglo XVII por la caza indiscriminada y quizás también a causa de un periodo de enfriamiento en su hábitat. Para regresarla al corazón del continente, los científicos, incluido el biólogo Johannes Fritz, tomaron huevos de hembras en cautiverio y criaron a los respectivos polluelos. Luego, utilizando un avión ultraligero, les enseñaron el camino a la Toscana italiana para que hibernaran y más tarde les mostraron la ruta de vuelta a Bavaria. Según Associated Press, el equipo ha logrado que casi un centenar de ibis habiten la región y sean capaces de emprender cada año la travesía de 550 kilómetros en ambos sentidos. Sin embargo, el cambio climático está confundiendo a estas aves y los investigadores creen necesario trazarles una nueva ruta hacia Andalucía, en España, pese a que otros conservacionistas lo consideran un proyecto muy intrusivo y costoso. Aunque los pequeños estados insulares del Caribe, SIDS, por sus siglas en inglés, son un territorio heterogéneo, comparten una geografía remota. Mucha de su población habita en la costa, y ahí se localiza buena parte de su infraestructura crítica. Todo esto los vuelve particularmente susceptibles a los efectos agudos del cambio climático, como huracanes más fuertes, y a los impactos crónicos, como la subida del nivel del mar. Pero un reciente estudio publicado en Integrated Environmental Assessment and Management argumenta que, de cara a la crisis del clima, los SIDS pueden pasar de un esquema de reducción de la vulnerabilidad a uno de resiliencia y adaptación.
Los autores visitaron Haití, San Vicente y las Granadinas, Dominica, Granada, Cuba y las Islas Vírgenes, donde sostuvieron conversaciones con personas involucradas en la respuesta climática. De esos diálogos emergieron 4 conceptos de resiliencia: por intervención, por diseño, en retrospectiva y prospectiva, los cuales brindan una nueva esperanza a la región. Hace miles de años, Maracaibo era un lago de agua dulce, pero su vínculo con el Golfo de Venezuela y con el Mar Caribe a través de un estrecho lo han vuelto estuarino. El lago de Maracaibo es uno de los más antiguos del mundo y el más grande de Latinoamérica. Se dice que en el pasado fue una abundante fuente de recursos para el pueblo venezolano, pero en la actualidad atraviesa una difícil situación sin precedentes. El año pasado nació como una fuerte preocupación en muchos sectores de la sociedad sobre lo que estaba pasando en el lago. Ya antes de la creación de Proyecto Sirena, yo vengo trabajando ya en un movimiento ecologista hace 12 años aproximadamente, y veníamos desde hace unos 5 o 6 años que tengo viviendo en Maracaibo, haciendo distintos proyectos de trabajo en el lago, ya sea de reforestación de mangle, que es una de las especies más importantes que tiene, de recuperación de especies en peligro de extinción, como el mapache, como el manatí, como otras cosas, en conjunto con otras organizaciones que trabajan en el tema de los animales específicamente, de recolección de plástico en orillas. Nos interesa hacer ese granito de arena, nos interesa hacer motivación también, que eso ha sido muy importante. En un momento donde la gente pensaba que ya los ciudadanos no pueden hacer nada y que tenemos que relegarnos a esperar que el Estado, que alguien venga y haga algo, nosotros hicimos algo y demostramos que la gente quiere participar, porque todo lo que hemos hecho ha sido completamente voluntario, toda la gente que se ha sumado ha sido voluntaria, todas las miles de personas que comparten nuestra información, que nos ayudan, que recogen pelo, que se han ido a cortar el cabello, que van a jornadas nuestras, porque dicen yo quiero aportar algo, yo quiero hacer algo. Y nosotros lo que queremos es eso, motivar a todos esos niños en la primaria, en la secundaria, que vienen haciendo proyectos y mostrando nuestro proyecto con orgullo y demostrando que hicimos algo. Todos esos niños van a ser impactados y van a ser los que pronto van a crear sus propios proyectos y van a desarrollar cosas también. De todas las amenazas que enfrenta este cuerpo de agua, 2 son las que más preocupan a los expertos. Uno es una capa verde que se puede ver encima del lago, que comúnmente la gente le llama verdín, pero realmente es una cianobacteria, o sea, es una mitad bacteria, mitad alga, que tiene una alta proliferación porque tiene mucho alimento. Hay una sobredescarga de nutrientes en el lago que hace que ella crezca. Eso principalmente es fósforo y nitrógeno, y bueno, tiene distintas formas de llegar al lago, ¿no? Una principal también, bueno, son los ríos que traen una carga alta de agrotóxicos de Venezuela, de distintos estados de Venezuela y hasta de ciudades de Colombia también, porque son ríos que terminan y desembocan aquí. Tenemos también la falla en el procesamiento de las aguas servidas, las plantas de tratamiento, la forma y la cantidad en la que se está tratando, y cómo cada vez la población va creciendo y no está ese tratamiento adecuado. Eso también tiene una carga muy alta de fósforo y de nitrógeno. La industria alrededor del lago también, las descargas naturalmente, todo eso hace que haya muchísimo nitrógeno y fósforo dentro del lago, y eso sea mucho alimento para la cianobacteria, que es lo que hace que esté creciendo. El conjunto de cianobacterias que describe Selene Strach actúa como una lona que impide que los procesos naturales del lago se desarrollen adecuadamente. Ella naturalmente sale, hay un ciclo que ya tiene el lago hace muchísimo tiempo, porque el lago no es un lago completamente cerrado, tiene una bahía abierta, tiene una salida al mar y entrada de agua salada. Y bueno, él naturalmente la va sacando. El problema es que vertemos cada vez más nutrientes que la capacidad que tiene el lago de hacer su proceso natural, ¿no? Por eso cada vez vemos con más preocupación la cantidad de esta capa verde sobre el lago, que en sí misma ella es una consecuencia del problema, pero se transforma en un problema también. A esta problemática se suma la degradación causada por la actividad petrolera. Y es que justo debajo del lago yace una importante reserva de crudo y gas fósil. No son las mayores reservas del país. Fueron de las primeras reservas que se encontraron y donde había mayor cantidad de producción. Entonces había una infraestructura muy amplia, muy grande, de una telaraña dentro del lago,
pero hace más o menos 10 años esa producción decayó bastante y no estaba utilizándose como la principal, porque el descubrimiento de los yacimientos en el oriente del país, que es el extremo contrario, en donde las reservas son muchísimo mayores, que es la faja petrolífera del Orinoco, hizo que todo se dedicara ya a la producción. Y esto quedara, bueno, más o menos abandonado. Sin embargo, la crisis económica de las últimas décadas en Venezuela hizo que el gobierno volviera a poner los ojos sobre los hidrocarburos de Maracaibo. Está haciendo. Pero eso implica utilizar una cantidad de infraestructura que estaba muy vieja, muy obsoleta y que empieza a tener fugas, roturas, además de las que ya se habían quedado hace muchísimo tiempo en el desuso, pero ahora con producción propiamente, ¿no? Carga, con flujo de petróleo andando. Eso ha hecho derrames en varias zonas del lago, principalmente, bueno, en la zona de la costa oriental, que es donde está la producción. Pero hay momentos específicos en que el viento gira distinto y las manchas pueden ir a otros lados a los que normalmente no van. Por ejemplo, a las orillas de Maracaibo, que es la ciudad principal y la capital del estado Zulia, normalmente no solemos ver petróleo allí, pero los vientos lo traen también. Y eso pasó el año pasado, hubo un gran detonante entre el verdín y el viento hacia el sur que trajo petróleo a las orillas de Maracaibo, hizo como un estallido comunicacional muy fuerte. Una de las consecuencias más relevantes fue que ahí nació un plan para la recuperación de un ecosistema tan emblemático como vital. Bueno, realmente el lago de Maracaibo no se utiliza para consumo, no es el consumo de agua potable. Okay. Además, el lago es salobre por la entrada de agua de mar. Entonces, realmente las ciudades que están alrededor del lago del Maracaibo se sirven de otras cuencas, de otros espacios de represas que hay cerca, de agua de cuencas altas realmente. Entonces, no es el consumo de allí. La pesca sí es un espacio muy importante de consumo, y la producción camaronera y cangrejera, que es una de las principales exportaciones del país, tiene una gran cantidad, y también es una parte también de los nutrientes que es parte de la producción y parte del problema también en alguna medida del lago. Además de ser una base para la subsistencia humana, el lago de Maracaibo es el hogar de diversas especies y muchas de ellas son endémicas, es decir, solo se localizan en este rincón del planeta. Manatíes, toninas, que son especies de delfines, nutrias, especies de plantas tan importantes como los mangles, que son únicas en el mundo y son muy importantes, y en donde hay en el mundo se cuidan muchísimo porque son las pocas especies de plantas que pueden regenerar el agua, el oxígeno, de recoger realmente, son los grandes retenedores de dióxido de carbono. Entonces, bueno, son especies biodiversamente también es muy importante. Entre los años 2010 y 2016, se produjeron más de 40.000 fugas y derrames de petróleo en Venezuela, incluidas las del lago de Maracaibo. Mediante dispositivos elaborados con cabello humano, el propósito del proyecto Sirena es retirar los hidrocarburos que contaminan el lago de Maracaibo. Selene Scratch nos cuenta cómo es que surgió esta iniciativa. Que nosotros buscamos, bueno, qué hacer también, qué podíamos aportar a la recuperación del lago, y nos encontramos entonces con MOD, que es una organización internacional que ya tiene alrededor de 30 años trabajando distintos procesos de protección de aguas, de intervención en la industria de la moda. Sí, bueno, encontramos en las redes sociales un video de los compañeros de Chile que estaban haciendo todo el tema del cabello, y ponen todos los usos que le están dando y hablan de la recolección de hidrocarburos y de aceite. Y eso nos interesó muchísimo porque era lo que estábamos viviendo como con mucha fuerza en ese momento, y decidimos contactarlos y tratar de ver qué era lo que estaban haciendo, porque no se veía tan complicado. El cabello finalmente es un material renovable que tenemos en todos lados y que se desecha. No tenía la complicación tal vez de otras cosas que a veces por nuestra situación país serían difíciles de conseguir. Desde el año 2000, científicos y ambientalistas han acumulado evidencias sobre cómo la porosidad del cabello y su afinidad natural con el aceite lo vuelven un posible instrumento para combatir la contaminación por hidrocarburos. Y como ellos descubrieron que el cabello está conformado, está hecho en un 95% de una proteína que es fibrosa,
que es la queratina, que hace que aunque veas una hebra de cabello y se vea aparentemente lisa en textura, cuando la ves microscópicamente realmente son un montón de escamitas y ahí se quedan adheridas las sustancias oleosas. Todo tipo de aceite, animal, mineral, vegetal, por eso la efectividad que puede tener para recoger hidrocarburos. En este caso, el porcentaje de recolección es 5 veces su peso en promedio. Eso en comparación tal vez con materiales industriales es menor, pero es un gran porcentaje también, además para un material que realmente es un desecho todo el tiempo. Entonces, bueno, nos pusimos en contacto, nos gustó muchísimo toda la filosofía que viene desarrollando la organización y decidimos sumarnos también a su red. El proyecto Sirena depende de la donación de cabello por parte de peluquerías y particulares. Es el primer movimiento venezolano que se suma a la red Matter of Trust y ya ha aprobado sus 2 tipos de dispositivos. Uno, que son las alfombras, pasa el cabello que tiene alrededor de 15, 10 centímetros, pasa por una máquina con muchas agujas que lo teje y queda como literalmente una alfombra. Puede ser como hacer un drelo pero plano y extenso. Y esa alfombra sirve muchísimo, literalmente como una esponja para absorber en suelos, en rocas, en distintos espacios. Nosotros la hemos estado probando para limpiar animales que están petrolizados, por ejemplo, y nos ayuda muchísimo, que son distintos usos que le podemos ir dando. Ellos la vienen utilizando, además, no solamente para la recolección de hidrocarburos, la utilizan en el campo de la agricultura, como protector de suelos, retentor de agua, ahí la vienen utilizando muchísimo. Ahorita nosotros hemos estado con una universidad aquí en Venezuela también haciendo pruebas de ese uso, que nos parece muy interesante, especialmente en la materia de agroecología, que uno de los compañeros de la organización está por graduarse en la universidad en esa área. Y también se utiliza en la construcción como aislante, en muchos aspectos ellos la vienen utilizando. El segundo tipo de dispositivos son las barreras o booms. Estos consisten en vendas de algodón que al rellenarlas de cabello adquieren una forma de salchicha. Y ella puede entonces flotar en el agua, es ideal para el agua, y rodear manchas. Que nos permita, encerrarlas y que no se dispersen y poder recoger adentro el crudo, ¿no? Es un poco lo que estamos desarrollando. Empezamos a ver entonces las barreras y cómo desarrollarlas a profundidad. Normalmente en otros países las hacen de diámetros más pequeños, en espacios más cortos, y nosotros necesitamos grandes dimensiones. Entonces, empezamos a ver que necesitábamos que fuese de un diámetro mucho mayor y muy larga. Cómo hacer para que se mantengan flotando, porque finalmente entre el cabello entra una parte de agua y cuando ya están cargados tienden a hundirse un poco. Entonces necesitábamos más flotabilidad. Empezamos a ver, les ponemos boyas, pero ¿cuántas tenemos que poner? ¿Qué podemos hacer? Y en medio de todo eso, de esas pruebas que venimos haciendo pruebas con una universidad aquí del Zulia, que se llama así, la Universidad del Zulia, Luz, con varias facultades de ciencias y la de agronomía también, que nos vienen ayudando en sus laboratorios a hacer distintas pruebas, medir cuánto flota, cómo absorbemos en distintos espacios, en movimiento además, porque el lago tiene marea, toda una cantidad de variantes que tuvimos que empezar a ver. A través de alianzas con algunas industrias, el proyecto Sirena también ha podido innovar en el uso de otros materiales, pero conservando el mismo objetivo de limpiar el lago de Maracaibo. Y nos encontramos también que nos contactó una empresa que fabrica tela médica aquí en Venezuela, que es la tela de polipropileno, la tela con la que se hacen los tapabocas, las batas médicas y todo este tipo de materiales. Nos dijeron que ellos estaban teniendo un desecho muy grande, que no encontraban qué hacer con él, que son los retazos de todo eso que cortan. Y que vieron que si lo vuelven a fundir y en lugar de echarlo en la plancha y hacer tela, porque no les queda igual y no la pueden reutilizar ellos para hacer tela, queda como una fibra, y que esa fibra naturalmente en la fábrica los trabajadores la usaban para las máquinas y la ponían abajo donde hubiese un botecito de aceite y se empezaron a dar cuenta que podía absorber aceite. Eso también, al mismo tiempo que pasaba eso, una gente me estuvo mandando materiales que estaban en la COP en Dubái presentando, y de polipropileno los chinos estaban presentando materiales absorbentes. Nos dimos cuenta que la fibra era muy parecida y empezamos a probar qué se podía hacer con la fibra, y la fibra tiene una ventaja muy grande, que es completamente hidrofóbica, entonces flota muchísimo.
Dijimos, bueno, tal vez ese material nos sirve para lograr que nuestros dispositivos floten. Y empezamos a mezclar cosas. Selene Scratch y sus colaboradores han diversificado sus líneas de trabajo para sostener el proyecto y se han abierto a distintas fuentes de ayuda. Y se ha sumado muchísima gente, que nos parece algo muy bonito de lo que ha sucedido con la creación del proyecto, que es, por ejemplo, la Escuela de Reciclaje Caricuao Caribe, donde ellos están reciclando plástico diverso y nos vienen ayudando con ellos estamos planificando hacer tipos de boyas, etcétera, pero también venimos haciendo otro tipo de materiales, venimos haciendo peines de cabello de plástico reciclado, por ejemplo, que nosotros los comercializamos para ayudarnos a sostener nuestra organización como actividades productivas. Las peluquerías que se han sumado, ya tenemos 800 peluquerías en el país que se han sumado, cuando nuestro proyecto en inicio era en un año tener 100 peluquerías en Maracaibo, es como el propósito que nos dimos, y ya tenemos ahorita 800 de todo el país desde agosto que nació el proyecto. Eso nos parece fantástico, toda la cantidad de gente que se ha sumado. Hemos empezado a tener también relación con algunos municipios en los que hemos estado discutiendo ordenanzas para la disposición final del cabello, que hoy va todo a la basura en Venezuela, y son toneladas de cabello. Otro elemento importante del proyecto Sirena tiene que ver con la educación ambiental, que es clave para garantizar su continuidad. Que finalmente además lo que estamos logrando es no solamente hacer dispositivos que recojan petróleo, sino también estamos logrando reducir un residuo que son toneladas que van a los vertederos hoy, que es el cabello que se bota y que la misma capacidad que tiene de absorber grasas, aceites, lo que lo estamos utilizando también lo hacen los vertederos y se vuelve grandes masacotes que son difíciles después de biodegradar y que causan problemas también en los vertederos. Así que también estamos como viendo no solamente la recolección, sino el reciclaje de distintos materiales, nuevas formas de usar cosas, que nos parece muy útil. Y también nos estamos yendo mucho por la educación ambiental, que nos parece principal, visitando colegios, universidades. Eso ha sido espectacular. Aquí en Venezuela, en estas fechas, normalmente hay proyectos en todas las escuelas donde los niños escogen algún proyecto científico y lo muestran. Y en muchísimas escuelas, en casi todas las escuelas de Zulia, muchos niños han mostrado nuestro proyecto, hacen ellos mismos sus dispositivos en casa y con aceite quemado, con aceite de cocina demuestran cómo funciona. Así que nos parece muy bonito también ese impacto en la educación ambiental que ha tenido últimamente. Los experimentos que se han realizado hasta la fecha demuestran la viabilidad técnica de la limpieza del lago con cabello humano. Sin embargo, otros grupos ambientalistas han estimado que tan solo conseguir la cantidad de fibra necesaria para descontaminar todo el cuerpo de agua tardaría 381 años. Nosotros podemos recoger al trimestre unas 6.5 toneladas de cabello. Eso es bastante cantidad, nos permite hacer unos 1.900 dispositivos solamente de cabello. Como estamos incorporando ahora el polipropileno, vamos a poder hacer el doble de dispositivos y eso va a hacer que podamos estar recogiendo en trimestre. Solamente con cabello se pueden recoger alrededor de 32 toneladas de cabello, poniendo que el cabello recoge 5 veces su peso. Incorporando el polipropileno podemos subir mucho más, a unas 60, 80 toneladas de hidrocarburos, que es lo que estimamos poder empezar a hacer cuando tengamos recolección constante, que es en lo que estamos trabajando principalmente en este momento. Aunque el proyecto Sirena a gran escala todavía es un plan a futuro que requiere de varios permisos, Selene Scratch no pierde la esperanza de ver pronto los resultados de un esfuerzo conjunto. Hemos tenido varias reuniones ya, en principio con el Ministerio de Ambiente de aquí, que bueno, nos ha dado todo el permiso de la recolección de cabello y todo este tema y las pruebas de nuestros dispositivos. Luego pasamos a la segunda instancia, que es la que bueno, finalmente tiene la autoridad en el tema de derrames de petróleo, que es PDVSA Ambiente. Ya con ello hemos hecho varias visitas al lago, hemos llevado los dispositivos, los hemos pasado por las pruebas de sus laboratorios, que en este caso es INTEBE, que es quien aprueba los dispositivos que puedan utilizarse, que tenemos la idea de que nos puedan ir entregando espacios en los que nosotros podamos masivamente recoger y mostrar lo que estamos haciendo. Es principalmente lo que estamos buscando ahorita y nuestra insistencia, ya que logramos diseñar un dispositivo que soporte la marea, que soporte flotabilidad y todas las cosas que tal vez se nos hacían difíciles por la particularidad que estamos recogiendo en agua y no en suelos o en otros espacios que normalmente son un poco más sencillos, y vamos encaminados a eso. Hemos llegado al final de este reporte climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio.
Muchas gracias por haberme acompañado. Yo soy Iván Carrillo y les espero la próxima semana con un nuevo episodio.